Cuando por la obra del Espíritu Santo nos convertimos de verdad, nos arrepentimos de verdad y miramos de verdad con fe a Cristo. Es ahí cuando empezamos a caminar. Nadie que no haya experimentado una verdadera conversión puede ni siquiera soñar con caminar en el Espíritu. Y ya ves que el mensaje de hoy casi es más evangelístico. Hay que dar mensajes evangelísticos en la iglesia. Porque siempre en la iglesia, donde hay un grupo numeroso, siempre, o casi siempre, hay personas que todavía no se han convertido, que todavía no han experimentado la salvación. Según Efesios 2, antes de que Dios nos salve, no caminamos en el Espíritu, caminamos en delitos y pecados. Caminamos en delitos y pecados. Y es cuando Dios nos salva, cuando podemos empezar a caminar en el Espíritu. ¿Y cuándo es que Dios nos salva? Dios nos salva cuando el Espíritu por primera vez glorifica al Hijo en la vida del pecador. Cuando el Espíritu Santo por primera vez glorifica, levanta, exalta al Hijo en la vida del pecador. Porque ese es el ministerio clave, fundamental del Espíritu Santo. Exaltar a Cristo, levantar a Cristo. Hasta que el Hijo no es glorificado en el corazón del pecador por el poder del Espíritu, nadie es salvo. Al cielo van a llegar por la gracia de Dios y por la fe en Cristo, van a llegar no aquellos que tienen un Cristo histórico en la cabeza, ni siquiera aquellos que tienen un Cristo que ha muerto en la cruz, una idea lejana de una muerte en la cruz, lejana, histórica. Al cielo llegan aquellos que tienen un Cristo exaltado, glorificado en el corazón. Un Cristo exaltado, glorificado en el corazón. La función del Espíritu es hacer grande, levantar, exaltar a Cristo en el corazón del hombre. Como he dicho antes, en un grupo suficientemente grande, siempre hay personas que todavía no han experimentado esto. Ojalá que no sea el caso aquí, ojalá que todos aquí hayamos experimentado este poder del Espíritu exaltando a Cristo. Ojalá, pero lo probable es que hay alguien aquí que todavía no ha experimentado esto. Siempre hay personas que están en las iglesias, pero que no han sido salvadas. Siempre hay personas en las iglesias, incluso en los retiros, que están por tradición, porque el papá, la mamá, el abuelo, la abuela eran cristianos, entonces él se crió en la iglesia y allí se quedó. Otros que están en la iglesia por curiosidad, porque quieren saber de qué va todo este asunto. Otros están en la iglesia por acallar la conciencia, hay algo en la conciencia que les inquieta y de alguna manera como que sienten alivio en la iglesia. Otros están en la iglesia por buscar compañía, por buscar un grupo de gente con el que moverse, con el que estar en confianza, pero que todavía no han experimentado el poder del nuevo nacimiento, que están por distintas razones, pero que todavía no han visto por la fe a Cristo exaltado, a Cristo glorificado en sus vidas. Un tema recurrente en la palabra, y es uno de los temas más aterradores, es el del autoengaño. Es un tema recurrente en la palabra. El tema del autoengaño. El de la persona que cree que es salva, que cree que está yendo en dirección al cielo, pero que todavía está condenada. Es un tema clásico en la palabra del Señor. La parábola del hombre necio y del hombre sabio.
La parábola de las vírgenes imprudentes nos hablan de que el verdadero cristiano y aquel que no es un verdadero cristiano pueden parecer externamente muy similares, muy parecidos. Casi no hay diferencia externa. La diferencia es interior, casi no la puedes ver. La diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio de la parábola es interna. Uno ha cavado hasta encontrar la roca, que es Cristo. El otro no. Externamente se ven igual. Los dos han hecho la misma casa. Los dos han hecho la misma casa en el mismo lugar. Los dos están enfrentados a las mismas circunstancias. Externamente se ve igual. La diferencia es interna. Uno cavó hasta encontrar la roca, otro no. La diferencia entre las 10 vírgenes también es interna. Externamente no se ve ninguna diferencia. Las 10 vírgenes están en el mismo lugar. Las 10 vírgenes están esperando la misma cosa, tienen la misma actitud, están esperando al novio. Las 10 vírgenes tienen una lámpara. Externamente se ven iguales. La diferencia es totalmente interna. Unas tienen aceite, símbolo del Espíritu Santo. Han experimentado el nuevo nacimiento, son templo del Espíritu. Las otras 5, la mitad. Las otras 5, nada. Externamente se ven iguales, pero internamente hay una diferencia radical. Y también tenemos esas tremendas palabras del Señor que para mí son las palabras más aterradoras de la Biblia para todos aquellos que se llaman o que nos llamamos cristianos. Aquellas palabras de Jesús en Mateo 7, ¿recuerdas? Muchos, y el Señor dijo muchos en aquel día me van a decir, Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre caminé en el poder del Espíritu. Eché fuera demonios, sané enfermos, profeticé. Y el Señor les dirá, no te conozco, no sé quién eres, nunca te he conocido. Creo que son las palabras más terribles para aquellos que nos llamamos cristianos. Estos textos, estas parábolas, nos hablan a las claras de la posibilidad del autoengaño. Pensar que soy salvo, que todo está bien y sin embargo estar todavía en mis delitos y pecados. Por ello queremos en esta mañana hablar del poder de Dios en la salvación y que cada uno de nosotros también podamos examinarnos si de verdad hemos experimentado este poder de Dios en la salvación en nuestras vidas. De verdad, o si solamente somos religiosos evangélicos que todavía no hemos experimentado nada. Muy bien, entonces tengo 4 puntos. En el primer punto vamos a explicar cómo la obra de salvación es una obra trinitaria. El Dios trino y uno está implicado en nuestra salvación y vamos a ver algunas aplicaciones de esta obra trinitaria en la salvación. En la segunda parte, el segundo, tercer, cuarto punto, estaremos viendo cómo el Espíritu Santo glorifica al Hijo en la salvación. El Espíritu Santo glorifica al Hijo en la salvación exponiendo al pecador a su situación de pecado. El Espíritu Santo glorifica al Hijo atrayendo al pecador a Cristo. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo uniendo al pecador a Cristo y recibiendo de esta manera todos los beneficios que están en Cristo. Estos son los 4 puntos del mensaje. Entonces vamos con el primer punto. Vamos a ver un poquito algún aspecto teológico de la obra trinitaria de la salvación y después algunas aplicaciones prácticas. La salvación es la obra de un Dios trino, en la que el Padre propone, diseña, planifica, el Hijo
logra, alcanza y el Espíritu Santo aplica la salvación. El Padre la planifica, el Hijo la alcanza y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Como agente de salvación, el Espíritu Santo le da al pecador dos cosas. Le da a Cristo mismo y le da todos los beneficios que están en Cristo. No tiene nada que ver con una religión. Tiene que ver con Cristo. El Espíritu Santo te da a Cristo y te da todos los beneficios que están en Cristo. El Espíritu aplica al pecador lo que Cristo ha logrado por el pecador. De esta manera, llevando a cabo distintos roles en la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan soberanamente y sin fisuras. Sin la obra del Espíritu en la salvación, todo lo que Cristo ha logrado no nos aporta nada. Las Escrituras de manera consistente muestran que el Espíritu es el que nos da de manera misericordiosa, de manera efectiva y de manera permanente, de manera misericordiosa, efectiva y permanente, el Espíritu nos da a Cristo y las bendiciones que están en Él. Nuestra salvación es solamente en Cristo, nuestra salvación es solamente por el Espíritu. En el tercer libro de su obra magna, La institución de la religión cristiana, de Calvino, Calvino dice: el Espíritu Santo es el vínculo por el cual Cristo nos une eficazmente a sí mismo. Mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y nosotros estemos separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho por la salvación de la raza humana permanece inútil y sin valor para nosotros. Así pues, podemos decir que no hay salvación aparte de la elección del Padre. No hay salvación aparte de la humillación y exaltación del Hijo. Y no hay salvación aparte del Espíritu Santo que aplica la salvación que Cristo alcanzó. Vamos a Juan 16. Juan capítulo 16. Un hermano me hizo ayer la apreciación de que siempre que he compartido con vosotros, he compartido del Antiguo Testamento, entonces también tengo el Nuevo Testamento. Juan capítulo 16. En la víspera de su crucifixión, Jesús informa a sus discípulos de la solidaridad inquebrantable entre Él, el Padre y el Espíritu Santo en la obra de salvación. Juan capítulo 16, versículos 13-14. Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Recuerda que esta es la obra fundamental del Espíritu. Él me glorificará. Tomará de lo mío. Hermanos, el que toma todo lo que está en Cristo y nos lo hace saber, nos lo comunica, nos lo aplica, es el Espíritu Santo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En estos versículos, Jesús está afirmando, subrayando el marco trinitario de la redención, de la salvación. Está hablando de la redención,
está hablando de la salvación y las tres personas de la Trinidad están mencionadas. Así, por un lado, Jesús vincula en este texto y en otros su obra y sus palabras al Padre Celestial. Todo lo que el Padre tiene es mío. Jesús tiene todo lo que el Padre tiene. Dentro del marco de la redención, Jesús no tiene nada que hacer o nada que decir excepto lo que su Padre le da. Sus palabras y obras operan de acuerdo y en deferencia con el Padre. Pero además, Jesús vincula la obra y las palabras del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que lo que oiga, hablará. El Espíritu promueve, exalta al Hijo. El Espíritu ministra con incansable cristocentrismo. Él me glorificará. Hermano, resulta de una belleza espectacular ver cómo las tres personas de la Trinidad trabajan juntas, se glorifican, se honran la una a la otra de manera genérica y dentro del marco de la redención. Además de este texto, hay otros textos similares que no vamos a buscar, ¿verdad? Pero mencionamos en Juan 8, Jesús dice, mi Padre es el que me glorifica. En Juan 12 dice, Padre, glorifica tu nombre. En Juan 14, yo te he glorificado en la tierra. Las tres personas trabajando juntas para nuestra salvación, honrándose, dándose gloria la una a la otra. Bien, hermanos, todo esto que es como muy teológico, y lo es, y que es como muy profundo, y lo es, y no arañamos ni la superficie, sin embargo tiene un montón de aplicaciones prácticas. Un montón de aplicaciones prácticas. Primero, toda nuestra vida debe estar orientada a glorificar al Dios uno y trino. Si el Padre, si el Hijo, si el Espíritu Santo se glorifican mutuamente, entonces nosotros tenemos que entrar en esa dinámica y vivir para glorificar a Dios, glorificar al Dios trino y uno, glorificar al Padre, glorificar al Hijo, glorificar al Espíritu Santo. Toda nuestra vida tiene que estar orientada en darle gloria a Dios. Hermanos, y esto tiene que ser desde lo más trivial hasta lo más trascendental. Desde lo más trivial, dice la palabra, dice Pablo, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, puedo comer y beber para la gloria de Dios. Puedo comer y beber y no es para la gloria de Dios. Cuando como, con gratitud en mi corazón, por ese plato de comida que tengo, que Dios me lo provee, que muchos no tienen, que muchos no disponen de él. Cuando como ese plato de comida con gratitud, estoy glorificando a Dios. Cuando como ese mismo plato de comida con queja, porque tiene poca sal, porque tiene mucha sal, porque está poco hecho, porque está muy hecho, porque no sabe rico, porque yo quería otra comida, porque esto no me gusta. Sí, os sonreís, pero es así, hermanos. Eso no glorifica a Dios. Eso no glorifica a Dios. Yo puedo comer para su gloria. O puedo comer simplemente para llenar mi estómago. Si en mi estómago está satisfecho, estoy contento. Si no está satisfecho, no estoy contento. Estoy comiendo para mí. Para mí. Y la palabra habla de aquellos cuyo Dios es su vientre. Pero yo puedo comer para la gloria del Señor. Yo puedo beber para la gloria del Señor. Dándole gracias por ese vaso de agua, que en muchos lugares del mundo tiene que caminar kilómetros para conseguirlo.
pero puedo beber ese vaso de agua, esa agua que es diseño del Señor, que el Señor lo ha diseñado y que refresca mi cuerpo. Puedo comer para su gloria, puedo beber para su gloria, puedo dormir para su gloria, puedo darle gracias por ese colchón en el que me puedo tumbar y en el que me puedo descansar. Puedo quejarme porque el colchón es muy duro, porque es muy blando, porque tal, porque cual. Puedo vivir para su gloria, aún en lo más trivial, o aún en lo más trivial vivir en queja. Entonces no estoy viviendo para su gloria, estoy viviendo para mí. Para mí. Si yo estoy satisfecho, estoy contento, si no, no. Desde lo más trivial hasta lo más trascendental. ¿Qué es lo más trascendental? Pues probablemente, como seres humanos contingentes, lo más trascendental es cuando tenemos que abandonar este mundo, ¿verdad? Cuando tenemos que abandonar este cuerpo. Tenemos que morir también para la gloria del Señor. Tenemos que morir para la gloria del Señor. En el Evangelio de Juan no hace falta que busques cuando el Señor profetiza la muerte de Jesús, de Pedro. Le dicen, vendrá un día en el que te tomarán, te atarán, te llevarán donde tú no quieras. Está hablando de su muerte. Dice el Evangelio que esto dijo el Señor de Pedro, dando a entender de qué muerte habría de glorificar a Dios. Hermanos, desde lo más trivial, comer, beber, hasta lo más trascendental, cuando llega el momento de abandonar esta vida, toda nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios, para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Hermanos, no estamos aquí para nuestra propia satisfacción, para gratificarnos a nosotros mismos. Nuestra salvación ha cambiado nuestro enfoque. ¿Hacia dónde apuntamos? No nos apuntamos a nosotros, apuntamos a Dios y a su gloria. Apuntamos a Dios y a su gloria. La segunda aplicación es que si vemos cómo toda la Trinidad se honra, las tres personas, la una a la otra se dan honra, preferencia, entonces, hermanos, nunca deberíamos entrar en competencias entre nosotros mismos. Nunca deberíamos andar en disputas ministeriales entre nosotros mismos. Igual que el deseo de las personas del Dios Trino es glorificarse unos a otros, así, hermanos, debe ser también entre nosotros. Así debe ser entre nosotros. Pablo dice en Romanos, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo tengo que preferir que el hermano reciba honra por su servicio al Señor antes que buscar mi honra por mi servicio al Señor. Tengo que preferir que mi hermano sea honrado y que a través de eso el Señor sea glorificado, prefiriéndoos los unos a los otros. En Filipenses dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, si algo vamos a hacer por vanagloria, si algo vamos a hacer para que se nos vea, mejor no hacerlo. No sirve de nada. No sirve de nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, cuántas contiendas necias en las iglesias, porque queremos nosotros recibir la honra, porque queremos nosotros recibir el primer lugar, porque queremos nosotros recibir el aplauso. Cuántas contiendas necias, cuántas peleas necias con los hermanos. Pero cómo tenemos que aprender de la bendita Trinidad, cómo trabajan, honrándose las tres personas, la una a la otra. Así tiene que ser en la iglesia, honrándonos los unos a los otros. Tercero, que Dios, la tercera aplicación que vemos en este asunto de cómo las tres personas reciben gloria, la tercera aplicación es que Dios no va a dar la gloria de nada a ningún hombre. Toda la gloria es suya. Toda la gloria es suya. Yo Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42:8. No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros,
sino a tu nombre da gloria. Salmo 115:1. Señor no nos va a dar la gloria a nosotros, la gloria es para Él. La gloria es para Él. Y la cuarta aplicación, como estamos diciendo, hermanos, que la obra fundamental, lo hemos visto, del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. La cuarta aplicación es la siguiente: todo supuesto mover del Espíritu Santo, toda supuesta manifestación del Espíritu Santo, todo supuesto don del Espíritu Santo debe ser evaluado y juzgado por dos cosas. Por dos cosas. Número uno, ¿está en armonía con la palabra? Este mover o supuesto mover, esta manifestación o supuesta manifestación del Espíritu, ¿está en armonía con la palabra? ¿O acaso contradice algo de la palabra? Y número dos, este mover o supuesto mover del Espíritu Santo ¿glorifica a Cristo o no le glorifica? Porque si un supuesto mover del Espíritu no está glorificando a Cristo, eso no es un mover del Espíritu, o es un mover de la carne, o es algo peor, o es algo peor. No solamente todo supuesto mover del Espíritu debe ser evaluado por estas dos cosas, sino que toda obra que se hace en la iglesia y toda predicación, que es el centro de la vida de la iglesia, la exposición de la palabra, toda obra que se hace en la iglesia, toda predicación en la iglesia debe ser evaluada por esas dos cosas para saber si el Espíritu está detrás. ¿Está en armonía con la palabra? ¿Está levantando a Cristo? Esto que estamos haciendo, esta predicación, ¿está levantando a Cristo? La predicación en una iglesia, si es guiada e inspirada por el Espíritu, debe levantar a Cristo. Que la predicación exalte a Cristo es necesario por la gloria de Cristo y por la salud de la iglesia. Y para eso está el Espíritu Santo, para levantar a Cristo. Una iglesia fuerte, en una ocasión, inscribió estas palabras en una de las paredes exteriores de la misma: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios 1:23. Con el tiempo, la hiedra comenzó a crecer en esta pared exterior por la humedad. El crecimiento de la hiedra fue mostrando la decadencia espiritual de esa congregación. La hiedra, según crecía, primero cubrió la palabra crucificado. Así que ya solamente se leía: nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia comenzó a predicar Cristo, el gran hombre, Cristo, el ejemplo moral, en lugar de Cristo crucificado. La hiedra siguió creciendo, tapó la palabra Cristo y pronto solamente se podía leer en aquella pared: nosotros predicamos. La iglesia entonces también había perdido a Jesús en el mensaje y predicaba solamente temas religiosos genéricos y asuntos sociales. Finalmente solamente se podía leer nosotros y la iglesia se convirtió en otro lugar más de reunión social, donde había todo acerca de nosotros y nada acerca de Cristo. Por eso Cristo tiene que ser siempre levantado. El Cristo crucificado, exaltado, glorificado, tiene que ser siempre levantado, porque si perdemos esa referencia, la iglesia solamente se convierte en una reunión social. Y esta hace el Espíritu Santo, siempre levanta a Cristo. A Cristo, a Cristo. Para eso ha sido enviado, para que Cristo sea levantado. Por eso necesitamos que el Espíritu se mueva levantando a Cristo, crucificado, resucitado, exaltado, a la diestra
el Padre que volverá por segunda vez. Dice Lloyd Jones, estaremos hablando mucho de avivamiento, porque estamos hablando del poder del Espíritu Santo, que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo puede venir sobre 1, 2, 3, o puede venir sobre una masa. Cuando viene sobre muchos, a eso lo llamamos avivamiento, ¿verdad? Cuando Dios visita una iglesia, una nación, entonces Dios puede visitar una persona, o todo un grupo, o toda una nación. Cuando hace así lo llamamos avivamiento. Dice Lloyd Jones, avivamiento, por encima de todo lo demás, es una glorificación del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Es la restauración de Él al centro de la vida de la iglesia. Por ahí empieza. Si no tenemos a Cristo exaltado, glorificado en medio de nosotros, aquel que ha quitado nuestras ropas viles, no tenemos nada. Muy bien, después de haber entonces hablado un poquito de cómo las tres personas trabajan en nuestra salvación, el Padre planifica, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo aplica y en todo ello se dan gloria el uno al otro. Después de ver esto, vamos entonces a ver cómo el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Hemos dicho que el Espíritu Santo glorifica al Hijo al exponer, atraer y unir. Al exponer, atraer y unir a los pecadores, al Salvador y Rey de Reyes, resucitado y exaltado. Vamos a empezar entonces por el primer punto, exponer. El Espíritu Santo glorifica al Hijo exponiendo al pecador. Sin la obra del Espíritu Santo, el pecador no puede ser expuesto a su pecado. Sin la obra del Espíritu Santo, no hay en el pecador conciencia de la atrocidad y pecaminosidad de su pecado. No existe esa conciencia. Sin la obra del Espíritu Santo, el pecador puede admitir a regañadientes vaguedades del tipo, bueno, ya sé que no soy perfecto, todos cometemos errores, pero nunca va más allá de eso. Nunca va más allá de eso. Nunca comprende hasta qué punto su pecado le hace merecedor de la condenación eterna. No lo puede comprender. A menos que el Espíritu Santo traiga tal convicción a su vida. Versículo 8 en este mismo capítulo. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. La esencia del pecado es vivir de espaldas al Señor, no creer en el Señor. Esto es la esencia del pecado. Y hay dos maneras de no creer en el Señor, de vivir de espaldas al Señor. Una, manifestarte ateo, yo soy ateo y no creo. Y otra es como lo hace la mayoría de la gente, que creen, afirman que creen en algo, pero viven completamente de espaldas al Señor. El Señor no es nada para ellos. Una figura histórica, un buen hombre, un moralista, pero poco más. Poco más. Y esto es la esencia del pecado. Vivir de espaldas al Señor, no creer en Él, no creer en su persona como Redentor, como Salvador en la cruz del Calvario. Y aquí dice que es solamente el Espíritu Santo que va a convencer a las personas del pecado. Nadie puede convencer a alguien de que es un pecador que solamente merece el infierno. Nadie le puede convencer a un pecador de esto. El ser humano sin Cristo, número uno, es demasiado soberbio para admitir esto. Demasiado soberbio. Hombre, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy tan malo como para merecer el infierno? No me digas. Número dos, el ser humano sin Cristo es demasiado ignorante de la santidad de Dios para entender que un Dios santo no puede permitir el pecado en su presencia. Número tres, el pecador sin Cristo es demasiado ignorante como para entender la perversidad de su propio corazón para admitir esto.
Así que toda la elocuencia del predicador no le puede convencer del pecado. Es una obra que va a hacer el Espíritu Santo. Solamente Él lo puede hacer. ¿Recordáis lo que dice Pablo en Corintios? No hace falta que busquéis. Pablo dijo en Corintios: mi predicación no fue con palabras persuasivas, sino con demostraciones del poder y del Espíritu Santo. Y al hilo de esta frase, alguien ha dicho algo, una frase que me parece espectacular. Lo siguiente: la tarea del predicador es predicar. La tarea del Espíritu es demostrar. El predicador predica, hace lo mejor que puede. Ha preparado su mensaje, ha orado, hace lo mejor que puede. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. El predicador predica, pero el que demuestra es el Espíritu. El que demuestra es el Espíritu. El que le demuestra al pecador que es un pecador, o el que le demuestra al cristiano que es cristiano, que está orando poco, que tiene que orar más, que trata mal a su esposa, que la tiene que tratar mejor, lo que sea, es el Espíritu el que lo demuestra. El predicador predica, esperando que el Espíritu demuestre, tocando el corazón de la persona. Es una obra suya. Bueno, estamos cuando finalizó el año pasado, estuvimos disfrutando mucho. Fue de una gran bendición el testimonio de un jovencito de la iglesia, un chaval de 15 años, que se llama como mi hijo, un chico que se llama Samuel, un chico de iglesia, pero que no era salvo, bautizado, pero no era salvo. Hay personas en las iglesias bautizadas que no son salvas. Este chico estaba con su mamá haciendo el culto familiar. El papá es camionero y entonces está mucho tiempo fuera de casa por el trabajo. Es una familia cristiana. Y estaba con su mamá leyendo Romanos 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y este chico, leyendo con su mamá, de repente una convicción abrumadora del Espíritu Santo vino sobre su vida. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Siguió adelante con Romanos 3, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y más convicción de pecado, llorando por su pecado. Días enteros estuvo este jovencito llorando por su pecado, pero también llorando de gozo, porque podía ver la cruz donde Cristo había muerto por sus pecados. Él decía, cuando él daba su testimonio de lo que el Señor le estaba mostrando, decía: es que de repente entendí que yo había crucificado a Cristo, que aunque no estaba yo allí, yo también lo habría crucificado, que yo era culpable de haber crucificado a Cristo, que soy culpable de su muerte. Lo entendí, me sentía fatal, me sentía un pecador sucio, miserable. Un chaval de toda la vida en la iglesia, toda la vida, un buen chico, bautizado no en nuestra iglesia porque viene de otra congregación, un chico que no ha hecho nada malo, entre comillas. Pero hermanos, todos hemos hecho todo lo malo, todos hemos violado los mandamientos, y de repente el Espíritu viene con esta convicción abrumadora sobre un chico que no ha pisado una discoteca, que no se ha acostado con chicas, que no ha fumado, que no ha bebido. Una convicción abrumadora de la suciedad, de la inmundicia, de su pecado. Leyendo Romanos, leyendo la palabra. Esto es una obra del Espíritu. Esto es una obra del Espíritu Santo. Y ha sido algo precioso ver la obra del Señor
en la vida de este joven. Por cierto, entre paréntesis, papá, mamá, que tienes niños o que vas a tener niños, culto familiar. Culto familiar. Instruir a tus hijos, enseñar a tus hijos, culto familiar. Y no podemos estar toda la vida con David y con Goliat y con Jonás y la ballena. También Romanos, también Efesios, culto familiar. Hermano, hermana, culto familiar. Gracias damos al Señor por la escuela dominical que enseña a los niños, que les instruyen, que es una buena herramienta. Pero hermano, papá, mamá, es tu responsabilidad. Si tienes niños en casa, es tu responsabilidad, particularmente tuya, papá. Papá, de convocar tu hogar para el culto familiar y confiar, esperar que ahí Dios va a hacer algo. Porque nuestros hijos tienen que ser salvados. Si pensamos que nuestros niños son salvos porque están en la iglesia, no vamos bien. Nuestros hijos necesitan tener un encuentro redentor con Cristo. Ellos también necesitan ser expuestos a su pecado, porque también son pecadores. También son pecadores. Cristo no puede ser glorificado en el pecador, a menos que el pecador sea humillado bajo convicción de pecado. Hasta que vea su necesidad como pecador arruinado. Hasta que vea que está totalmente perdido y que necesita un Salvador. Mientras el pecador solo admite vagamente que bueno, que sí, que alguna cosa hago mal, que tal, mientras permanece así, es él el que permanece exaltado en su corazón. Y Cristo es solamente una figura histórica o histórico-religiosa más o menos atractiva, pero nada más. El pecador debe ser humillado, debe entender su profunda indignidad para que Cristo pueda ser levantado en su vida de una forma gloriosa y salvarlo. Este ministerio de confrontación del pecado, este ministerio de confrontar el pecado, continúa a través de toda la vida del creyente, toda la vida, ya que el Espíritu Santo genera una convicción cada vez más profunda y un arrepentimiento cada vez más sincero. Un cristiano que en verdad ha experimentado el poder de Dios en la salvación por la obra del Espíritu no es alguien que un día se arrepintió. Es alguien que un día se arrepintió y cada día se está arrepintiendo. Cada día se está arrepintiendo. Porque cada día el Espíritu Santo nos muestra cosas en nuestra vida que no están bien. Pablo nunca dijo, de los pecadores, yo era el primero. Cuando perseguía a la iglesia y hacía todo eso, yo era el primero. Él nunca dijo eso, ¿verdad? ¿Qué dijo? De los pecadores, yo soy el primero. Cuanto más cerca vas del Señor, más convicción de pecado. Cuanto más cerca estás del Señor, cuanto más cerca estás de aquel que es puro, santo, limpio, más sucio te ves. Gloria a Dios, sabemos que nuestras ropas viles han sido quitadas. Sabemos que hemos sido vestidos con la justicia de Cristo y esto trae consuelo. Y sabemos que no hay acusación, pero cuanto más cerca estamos del Señor, más vemos nuestro pecado, más vemos nuestra necesidad. Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que tienes que preguntarte, ¿has sido convencido de pecado por el Espíritu de verdad? Hay un momento en tu vida que puedes señalar que de verdad has sido convencido de pecado. ¿Has sido humillado por el ministerio del Espíritu
al ver tu suciedad, tu indignidad? ¿Has entendido cuánto has provocado a un Dios santo con tu pecado? ¿Has entendido que sin Cristo lo único que mereces es el infierno? Si eres un cristiano, has entendido esto. Si no has nacido de nuevo, todo esto te suena chino. Te suena chino. Pero si has nacido de nuevo de verdad, lo sabes. Si tú me preguntas, Aitor, ¿tú qué mereces? Yo merezco el infierno. He roto todos los mandamientos de una u otra manera. Estoy en la iglesia desde que tengo 8 años. Soy un pecador. Yo no merezco otra cosa. Pero Cristo ha quitado mis vilezas. Cristo ha quitado mis vilezas. He sido vestido de su vestidura. Sé que voy al cielo. Sé que voy al cielo. Pero es por su obra. Porque yo merezco el infierno, no merezco otra cosa. Soy un sucio pecador. ¿Tú lo has experimentado? ¿Te estás arrepintiendo cada día? ¿O el arrepentimiento es algo que hiciste hace 20 años? Si eres un hijo de Dios, sabes que mereces la condenación, sabes que el Señor te ha salvado y cada día te estás arrepintiendo. Si no eres un hijo de Dios, ahora mismo no estás entendiendo casi nada. Y tienes que orar, Señor, sálvame de verdad. Sálvame de verdad. Que tu Espíritu Santo me muestre cuán pecador soy. El Espíritu Santo entonces glorifica al Hijo, atrayendo al pecador hacia Cristo. El pecador que ha sido así expuesto a su pecado, ahora es atraído a Cristo. Cuando el pecador, bajo convicción de pecado, se ve a sí mismo como lo que es, como un pobre pecador, entonces está listo para ser atraído por el Espíritu a Cristo. Cuando todos los argumentos para excusarnos son silenciados y solamente queda un sentido profundo de indignidad y de pecado, es entonces cuando el Espíritu de Dios está listo para glorificar, para dar honor y engrandecer al Hijo de Dios ante los ojos del pecador por primera vez en su vida, presentándolo ante Él como el único y suficiente Salvador. Primero el pecador tiene que ser humillado en su pecado y entonces el Espíritu Santo le puede atraer a Cristo y por primera vez ver a Cristo exaltado, glorificado, único Salvador y Redentor entre Dios y los hombres. Vamos al capítulo 6. Juan 6, 44. Dice el Señor: esperamos a que todos estéis. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 65 en el mismo capítulo. Versículo 65 en el mismo capítulo. Dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Aunque el texto no lo dice de manera explícita, todos los comentaristas, todos los teólogos están de acuerdo en que esta obra de atracción es realizada por el Padre por medio del poder del Espíritu Santo. El Padre nos atrae al Hijo a través del poder del Espíritu Santo.
Por otro lado, hay dos maneras generales de interpretar este texto. Unos interpretan el texto como que el Padre atrae al Hijo solamente a algunos que ha escogido y lo hace de manera irresistible. A esto lo llamamos calvinismo. Otros entienden que el Padre atrae al Hijo por el Espíritu Santo eventualmente a todos y de manera resistible. El pecador puede resistir. A esto lo llamamos arminianismo. Pero lo interpretes como lo interpretes, te guste más una cosa o te guste más otra cosa, lo que el texto subraya, que a menos que el Dios soberano esté obrando, nadie va a ir a Cristo. Es una obra de Dios por su Espíritu, llevándote a Cristo, atrayéndote a Cristo después de que has sido convencido de pecado. Toda la Escritura niega que el hombre por sí mismo pueda acercarse al Señor. El ser humano, que es una criatura caída, depravada, esclavizado al pecado, no quiere acercarse a Cristo, no quiere acercarse a Dios. Quizá va a acercarse a Dios, a un Dios en su imaginación, un Dios complaciente con el pecado, un Dios al que puedes comprar con buenas obras, un Dios Papá Noel que te da muchos regalitos, pero al Dios de la Biblia, el pecador por sí mismo no se va a acercar. Me encanta Lloyd Jones cuando dice, el pecador, por sí mismo el pecador va a Cristo como el ladrón va al policía. ¿Un ladrón va al policía? Un ladrón lo último que quiere ver es un policía. Si un ladrón va a un policía, es que algo extraordinario está ocurriendo. El pecador empieza a ir a Cristo cuando algo extraordinario está ocurriendo. Cuando algo extraordinario está ocurriendo. Cuando el Espíritu Santo le está atrayendo a Cristo. Cuando somos atraídos de esta manera, entonces se despierta en nosotros un interés antes desconocido acerca de las cosas espirituales y se crea en nosotros un deseo que antes no existía. Entonces primero somos humillados y después somos atraídos y empezamos a despertar a las cosas del Señor. De repente nuestros oídos espirituales se abren, su palabra empieza a tomar un nuevo y emocionante interés en nosotros. Nuestro espíritu comienza a discernir algo de las verdades espirituales que antes no tenían sentido para nosotros y Cristo es visto de una manera nueva y gloriosa por este poder del Espíritu Santo. Bueno, yo recuerdo perfectamente cuando el Señor hizo esta obra por primera vez en mi vida, cuando el Señor me atrajo, cuando por el poder del Espíritu Santo yo fui atraído al Señor. Yo tenía 7 años, 8 años y me interesaba Jesús. Siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado la historia y la figura de Jesús me parecía muy interesante, me parecía muy atractiva, muy fascinante. Yo estaba haciendo la catequesis para hacer la primera comunión, porque pues nací en un hogar católico, ¿verdad? Y estaba haciendo la catequesis para hacer la comunión. Y yo iba a las clases los sábados en un colegio, el Sagrado Corazón de María, y yo iba contento porque me gustaba Jesús, me llamaba la atención Jesús, me parecía atractivo y quería hacer esa comunión. Y bueno, pues ahí, en una de esas clases, cuando termina la clase, la monja dice, bueno, vamos a cantar, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Y bueno, empezamos a cantar. Y yo vi a Jesús de una manera completamente nueva. De repente Jesús no era un Jesús histórico más o menos interesante. De repente Jesús era una figura benevolente que me amaba. Una figura llena de benevolencia que tenía cuidado de un niño pequeño como yo y que me amaba a mí.
Hermanos, yo quedé seducido por esa idea, atrapado por esa idea, porque por primera vez yo podía ver al Señor Jesús así. Yo empecé a llorar y yo no puedo contar esta experiencia nunca sin llorar. Yo empecé a contener mis lágrimas mientras terminábamos la canción. Terminamos la canción, yo salí hacia mi casa, salí llorando. Jesús es mi amigo. Jesús me ama. No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Y yo fui llorando a casa. Era como 1,5 kilómetros, algo menos de camino. A mitad de camino, y recuerdo perfectamente dónde fue, a mitad de camino yo me paré en la calle y dije, Señor, si tú, Jesús, si tú eres mi amigo, yo también quiero ser tu amigo. Yo también quiero ser tu amigo. Allí el Señor me salvó. Pero yo fui atraído. Yo vi a Jesús como nunca antes lo había visto. Me interesaba Jesús. Yo no era indiferente. Era un niño curioso por Jesús. Pero ese Jesús estaba en el papel, estaba en los escritos, estaba ahí, lejos. Pero de repente era un Jesús cercano, benevolente, que me amaba. Había sido atraído por el Espíritu Santo a Cristo. Había sido atraído a Él. Desde entonces, inmediatamente, comenzó en mi corazón un amor, una pasión por la palabra. Yo quería leer la Biblia. La entendía, o me parecía que la entendía, no sé. Yo tenía la sensación de que la entendía y la leía, la devoraba. Al poco empezamos a ir a la iglesia. Mi mamá, de otra manera, también conoció al Señor y empezó a ir a la iglesia evangélica. No me había dicho nada, no nos había dicho nada, a mí no me había dicho nada, pero yo noté un cambio en mi mamá. A mi madre le encanta cantar, a mí también me gusta cantar, cantamos mal, pero nos gusta cantar. Entonces mi madre siempre cantaba en casa, pero cantaba rancheras, cantaba rancheras, México lindo y querido, y yo tenía un chorro de voz y solo me queda un falsete y todas esas cosas. Pero de repente mi mamá cantaba canciones cristianas. Y yo le dije, ¿y dónde has aprendido esas canciones tan bonitas? Y dice, bueno, pues en tal sitio. ¿Puedo ir? Sí. Fui la primera vez. Cuando terminó el culto, la escuela dominical o no sé qué era, yo le dije a mi mamá, yo no vuelvo más a la catequesis. Yo me quedo aquí. Yo tenía 8 años. Yo no podía entender intelectualmente, pero el Espíritu me estaba atrayendo, porque una de las cosas que hace el Espíritu te lleva a toda verdad. El Espíritu te guía a la verdad. De repente, por el Espíritu, sabes dónde está la verdad y dónde está la mentira. De repente yo entendía que la verdad no era el Sagrado Corazón de María, sino Cristo, ese Cristo que era mi amigo y que había muerto en la cruz del Calvario. Empecé a ir a la iglesia. Yo no iba a la escuela dominical, pero me quedaba en el culto. Yo quería estar en el culto, yo quería escuchar la predicación. Yo no me perdía un culto, porque el Espíritu pone estas cosas en ti. Cuando has sido atraído a Cristo, el Espíritu Santo empieza a poner esta sed, esta pasión, este deseo por sus cosas. Así que tienes que preguntarte, ¿has visto la belleza de Jesús? ¿La has visto de verdad? ¿Has sido fascinado por su palabra? ¿O la palabra, la Biblia, te resulta árida de leer? ¿Nunca te ha atrapado? ¿La lees a regañadientes? ¿Venir a la iglesia es un deleite o es un fastidio? Hay un nuevo gusto, hay nuevos apetitos, hay nueva comprensión cuando hemos sido atraídos a Cristo. Y si nunca has experimentado esto, es que no has sido atraído a Jesús. Pero si lo has experimentado, entonces es que has sido atraído al Señor. Porque todo eso viene de manera natural. Es una obra del Espíritu en tu vida, en tu corazón.
Voy al último punto. El Espíritu Santo glorifica al Hijo uniéndonos a Cristo. Entonces el pecador es expuesto, el pecador es atraído a Cristo. Por primera vez lo ve de una manera nueva, gloriosa, exaltado. Y entonces el Espíritu Santo nos une a Cristo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El pecador expuesto a su pecado y atraído a Cristo, el único que tiene remedio para el pecado, finalmente es bautizado en Cristo, bautizado en el cuerpo de Cristo, por un espíritu, es una obra del Espíritu Santo, por un espíritu habéis sido todos bautizados en un cuerpo. Hermanos, esta doctrina de la unión con Cristo, me parece una de las doctrinas más increíbles de la Biblia. Y yo en el último tiempo he estado predicando de esto como nunca he predicado en mi vida, y me asombra que en las iglesias poco se predica de esta doctrina, nuestra unión con Cristo, porque es una doctrina fascinante, increíble. Cuando el Señor nos salva, no nos une a una religión, nos une a una persona, nos une a Cristo. Esta unión con Cristo, aunque es intangible, no la puedes tocar, no la puedes ver. Esta unión a Cristo por el Espíritu es tan real, es tan profunda, que Pablo dice algo que si no lo tuvieras en la Escritura no te lo podrías creer. Si no estuviera en la Escritura y un predicador lo dijera desde un púlpito, tú dirías, a ver lo que está diciendo este. Pablo dice que somos un espíritu con Cristo. ¿Qué te parece? Un espíritu con Cristo. Con tu mujer, con tu esposo, eres un cuerpo. Con Cristo eres un espíritu. Tan profunda, tan íntima, tan increíble es esta unión. Te lo voy a leer para que te lo creas. Igual no te lo crees. Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 16. No, versículo 17. 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tan íntima es nuestra unión con el Señor Jesús. Al unirnos a Cristo, no solamente se nos da a Cristo, sino que también se nos aplican los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Y de esta manera Cristo es maravillosamente glorificado en nosotros. Uno de esos beneficios que se nos aplica cuando somos unidos a Cristo es la justificación. Cuando somos unidos a Cristo, su justicia perfecta se nos imputa. Dios nos declara justos, porque la única manera de ir al cielo es que Dios nos declare justos, y somos declarados justos cuando la justicia de Cristo se pone a nuestra cuenta. Dios nos ve con la misma justicia de Cristo. Nosotros no podemos ganar justicia para ir al cielo. Es una obra que Dios nos aplica, que el Espíritu Santo nos aplica, la justicia de Cristo. Otro de los beneficios de nuestra unión con Cristo es la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva vida de Cristo que empezamos
a experimentar. Una nota a pie de página. Nota. Soy consciente que hay dos planteamientos diferentes con respecto a la regeneración. Unos sitúan la regeneración antes de la unión con Cristo. Primero la regeneración, luego la unión. Otros al revés. Primero la unión, luego la regeneración. Todo lo que tiene que ver con el llamado Ordo Salutis. Ahora, más allá de que tengamos una opinión o tengamos otra, la cosa extraordinaria es la regeneración. No se ocurre antes o después. La regeneración. Hermanos, la regeneración es un milagro increíble. Es un milagro increíble que hace solamente el Espíritu Santo. Cuando la vida de Cristo empieza a manifestarse en nosotros, esa vida nueva que antes no teníamos. Lloyd Jones define la regeneración de esta manera: es el acto de Dios por su Espíritu, por el cual se implanta un principio de vida nuevo en alguien, con el resultado de que la disposición gobernante del alma se vuelve santa. Un principio de vida nuevo en alguien, como resultado de que la disposición gobernante del alma, lo que gobierna tu alma, la disposición gobernante se vuelve santa. Antes, tu disposición gobernante, lo que te gobierna es el pecado. Amas el pecado, quieres el pecado y no quieres las cosas de Dios. Cuando Dios te salva, la disposición gobernante de tu alma cambia. Quieres lo santo, quieres apartarte del pecado, quieres apartarte de la inmundicia y quieres más del Señor. Es un cambio de vida radical, absoluto, inexplicable, sobrenatural, que hace solamente el Espíritu Santo. Dice Jeremías, mostrando que esta obra no la podemos hacer nosotros, dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿Alguien que es negro conseguirá ser blanco? ¿Alguien que es blanco conseguirá ser negro? Es imposible. No puedes cambiar el color de tu piel. ¿Mudará el leopardo sus manchas? ¿Conseguirá el leopardo quitarse sus manchas? Y dice: así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal? El pecador caído está habituado al mal. Su disposición no es santa, es pecadora. Unos en unas formas más grosera, otros que responden mejor a la gracia común, de forma menos grosera, pero la disposición del pecador es al pecado, y eso solamente lo cambia el nuevo nacimiento, la nueva vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer esta obra. Dice Juan en el prólogo del Evangelio: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, se refiere al nuevo nacimiento, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es porque nadie lo quiere, es una obra del Espíritu. El Señor le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo del Espíritu, no puedes ver el reino. El Señor no le dice a Nicodemo: si no te haces evangélico, no puedes ver el reino. El Señor no le dice a Nicodemo: si no te bautizas, no puedes ver el reino. El Señor le dice a Nicodemo: a menos que nazcas de nuevo del Espíritu, no puedes nacer de nuevo. Era una persona religiosa. Era una persona religiosa, pero no tenía la nueva vida de Cristo. Su corazón no había cambiado. Todavía no había experimentado esto. Y muchos en las iglesias son religiosos, pero no está la vida de Cristo en ellos. No está. Por eso todo lo que tiene que ver con Cristo les cuesta. Orar es un mundo, leer la Biblia es un mundo, venir a la iglesia es un mundo, ayunar ni te cuento, dar los diezmos ¿para qué? Todo es horrible, porque no hay vida de Cristo. No hay vida de Cristo. No hay nuevo nacimiento. Quiero terminar con el testimonio de este joven, Samuel, que ha sido una bendición tremenda. Este chaval era el típico jovencito tímido
que solamente te responde con monosílabos, ¿no? Así son los jovencitos tímidos, ¿no? ¿Qué tal, Samuel? Bien. ¿Qué tal el instituto? Bien. Le preguntas por su vida espiritual. Yo le preguntaba como pastor, Samuel, ¿estás leyendo tu palabra? Bueno, no. Samuel, tienes que leer la Biblia. Ya. Samuel, ¿estás orando? ¿Ya tienes edad para orar? Sí, tengo, sí, es verdad, sí. ¿Estás orando? No. Hermanos, así hay muchos en la iglesia con 15, 25, 35, 45, 55 años. Que no. Ahora este chico ha experimentado el nuevo nacimiento. Hablas con él, solo quiere hablar del Señor. Habla del Señor, lo que el Señor está haciendo en su vida, los cambios que está haciendo en su vida, sus luchas también, sus tentaciones. Solamente habla, no calla. Ha pasado de estar mudo a no callar. Cuando termina el culto, si tengo necesidad de hablar con algún hermano, voy a esquivar a Samuel, ¿no? Porque si me encuentro con él, me pilla y me habla, no calla, pero solamente habla del Señor. Solamente habla del Señor. Me dice, me he empezado a levantar a las 6 para orar. Quiero levantarme a las 6. Estoy orando. Al principio he pensado, bueno, ¿qué voy a orar? 1 hora y media, ¿qué voy a orar? Se me va a hacer larguísimo. Pero ¿qué va? Hay tantas cosas por las que orar. Hay tantas cosas por las que pedir, que se me acaba el tiempo enseguida. Y está pensando en dejar el fútbol. Le encanta el fútbol, pero tiene entrenamiento el martes, culto de oración. Entonces no puede venir. Y está pensando como que igual va a dejar el fútbol para venir al culto de oración. Es una nueva vida. Es una nueva vida. Yo como pastor no lo puedo producir. Cuando hablaba con él, Samuel, tienes que leer, sí. Tienes que orar, sí. Tienes que venir a acuerdo, sí. No puedo hacer nada. Es una obra del Espíritu. El predicador no puede hacer nada. Papá, mamá no pueden hacer nada. Enseñamos, hablamos, predicamos. Pero cuando viene el Espíritu, la persona nace de nuevo. Solo quiere hablar del Señor. Solo quiere leer la palabra. Quiere venir a la iglesia. Hay una vida nueva. Y si alguien aquí no ha experimentado esto, probablemente no has nacido de nuevo. Estás todavía en tus pecados y delitos. Porque esto tiene que estar en la vida de cristiano. Luego ya cuando caminamos con el Señor sabemos que hay etapas, ¿verdad? Hay etapas más fervientes, hay etapas más apagados, es verdad, ¿no? Cuando ya empezamos a caminar, pero cuando el Señor te salva, esto tiene que haber en tu vida. Hay hambre, sed. Estás deseando como el niño recién nacido la leche no espiritual. Pero si nunca has degustado esto, nunca, entonces es dudoso que hayas nacido de nuevo. Es dudoso que hayas nacido de nuevo y tienes que orar para que el Señor te salve. Caminar con el poder del Espíritu comienza con la obra de la salvación que ningún ser humano puede obrar. Cuando predicamos, cuando evangelizamos, debemos entender que nosotros no podemos hacer nada. Según la palabra solamente hablamos, predicamos a muertos, esperando que Dios les dé vida. A menos que el Espíritu obre, nada se puede hacer. En esta obra hay un poder impresionante, porque el Espíritu hace algo que nadie más puede hacer, convencer al pecador de su pecado. Hace algo más que nadie puede hacer, que es atraer al pecador a Cristo. Hace algo más que nadie puede hacer, unir al pecador a Cristo con todos los beneficios, con la justificación, con la vida nueva. Y en todo esto Cristo ahora es glorificado. Cristo ahora es glorificado en esta persona. Es una obra gloriosa, extraordinaria, maravillosa del Espíritu. Nada me hace disfrutar más en la iglesia. Nada me hace disfrutar más en la iglesia que cuando veo una persona que de verdad, es claro, es nítido, que ha nacido de nuevo, porque sus apetitos han cambiado de las cosas naturales a las cosas espirituales. Nada me fascina más. Y eso solamente lo hace el Espíritu. Y si tú no lo has experimentado, tienes que clamar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Espero que la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos salvos. Pero si alguna de las cosas que has oído en esta mañana te hace dudar, si nunca has sentido una profunda convicción de pecado, si nunca has experimentado la nueva vida de Cristo, un apetito fuerte por su palabra, por la iglesia, por su gloria, si al escuchar esto lo escuchas como algo lejano, es posible que el Señor todavía no te haya salvado. Y tienes que orar y clamar para que Dios te salve. No te salva venir a la iglesia, no te salva haber nacido en un hogar cristiano. No te salva estar bautizado. No te salva cantar el dogma y conocerlo. Te salva un encuentro con Cristo. Y si tienes algunas dudas, entonces allí donde estás, pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que por su Espíritu te revele a Cristo. Pídele al Señor que por su Espíritu te muestres tu pecado, que eres un pecador necesitado de Cristo. Yo te pido que ahora donde estás, ahí mismo, hables con el Señor. Si tienes dudas, y pídele, Señor, sálvame. Sálvame. Allí mismo puedes orar. Nos tomamos un instante, un tiempo, para que si hay alguien en esta situación, allí donde está pueda orar y pedir: Dios, sálvame. Sálvame. No tengo una conciencia clara de mi pecado. No puedo ver esta vida clara de Cristo en mi vida. Sálvame. Ora y el Señor te va a salvar, porque Él quiere la salvación del pecador. Señor, tú estás en medio de nosotros. Tu poder está aquí. Tu poder para salvar también está aquí, Señor. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha sido salvado, sálvalo, Señor. Si hay alguien aquí que está viviendo en el engaño, revélaselo, Señor. Revélaselo, Señor. Que nadie en este lugar se encuentre un día con esas terribles palabras: no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí. Si alguien aquí todavía no es un hijo tuyo, Señor, sálvalo. Padre, atráelo a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Muéstrales a Cristo por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que Cristo sea glorificado en la vida de cada persona en este lugar. Queremos que Cristo sea levantado, sea exaltado en la vida de cada uno en este lugar. Muévete con poder, Señor. Muévete con poder por medio de tu Santo Espíritu. Aleluya. Y aquellos que ya somos salvos, Señor. Señor, si nos hemos apagado, si nos hemos alejado, si hemos perdido el apetito por la palabra, oh Dios, ayúdanos para volver a recuperar ese apetito, Señor, ese deseo por la palabra, por Cristo, por la oración, por venir a la iglesia. Señor, que esa vida nueva de Cristo vuelva a manifestarse en nosotros, Señor. No queremos languidecer, Señor, no queremos arrastrarnos, Señor. Queremos vivir la vida abundante que viene de Cristo, porque Cristo ha venido a darnos vida, no de manera escasa, no de manera cicatera, porque nada que hay en Dios es cicatero. Cristo ha venido para darnos vida abundante y queremos experimentar esta vida abundante, Señor. Renuévanos, Señor, renuévanos, Señor. Llévanos a buscar más de ti, anhelar más de ti, desear más de ti. Queremos ver más de la gloria de Cristo. Queremos ver más de la hermosura de Cristo, de su belleza sin igual. Haz esta obra en nosotros, Señor. No permitas que seamos tibios. No permitas que seamos indiferentes, Señor. Haz tu obra, Señor. Muévete, oh Dios. Muévete, oh Dios.
Muévete, oh Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.